Marcos 10, 45. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Dice así la Escritura, Marcos 10, 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Título de esta enseñanza vamos a ponerle: la vida de Jesús por la nuestra. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y dice, y para dar su vida en rescate por muchos. En esta mañana vamos a enfocarnos en el rescate. El rescate, hermanos, esta palabra rescate en el diccionario dice que rescate significa recuperar por la fuerza o con dinero una cosa o una persona de la que otro se había apoderado. 2, librar una persona de un daño, peligro, trabajo o molestia. 3, volver a tener algo que había sido robado o que estaba en manos de alguien a quien no le pertenecía. Y 4, recuperar una cosa que se había perdido, apropiado para volverla a usar. Rescate, ese es el significado de rescate. La Escritura, hermanos, dice que Jesús, dice el 45, sino para servir y para dar su vida en rescate. Cuando hablamos de rescate, automáticamente, hermanos, hablamos de secuestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y esto es común en nuestros países, ¿verdad? Todos sabemos que en nuestros países hay todo esto, este asunto del secuestro, más en México. Y secuestro, hermanos, dice el diccionario que secuestro es el concepto o el acto de secuestro es privar a un individuo de su libertad de manera ilegal para exigir algo a cambio de su libertad. Dice que Jesús vino y dio su vida para pagar ese pago. ¿Sí? Y secuestro es el acto de privar a un individuo de su libertad de manera ilegal. O sea, mire, el salmista dice el salmista, y él afirma que ningún hombre puede rescatar o redimir su propia alma. En el Salmo 49, vamos a leer el Salmo 49 rápido. Salmo 49, versículo 7. Mire cómo dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Amén. O sea, el salmista está diciendo, hermanos, que no podemos pagar ese precio para salvarnos a sí mismos. Y si sigue leyendo, dice, porque el precio es muy alto. Nosotros, hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, porque no hay justo ni aun uno, ¿sí? Porque no hay quien busque a Dios, todos nos apartamos.
Y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y luego dice el versículo, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos trajo consecuencias, nos mató. Recuérdense que el pecado de Adán pasó a todos los hombres, ¿sí? El pecado nos mató y el enemigo, el diablo, se aprovechó de nuestro pecado y nos esclavizó. Y el enemigo nos esclavizó, ¿sí? Y nos quedamos, hermanos, esclavizados en él. Dice, se aprovechó de nuestros pecados y nos privó de nuestra libertad. ¿Cuánto dicen amén? Fuimos secuestrados por él. Qué tremendo, ¿verdad? Y fíjese que si usted lo lee en las noticias, ¿verdad? Y lo oye en las noticias, qué terrible es cuando secuestran a alguien y los torturan, ¿verdad? Y piden un rescate por esa persona. Y muchas veces hasta les cortan parte del cuerpo para enseñar. Oiga, es algo muy, estar en los zapatos del familiar, ¿verdad? Es muy triste, muy duro, ¿verdad? Eso. Y muchas veces ni siquiera llegan a ver a sus familiares. ¿Sí? La condición, hermanos, que nosotros estábamos en el pecado, la Biblia dice que estábamos muertos. ¿Sí? Efesios dice que estábamos sin Dios, sin esperanza, lejos de las promesas de Dios. El enemigo nos ató. ¿Sí? El enemigo, hermanos, nos privó de nuestra vida. El pecado nos mató. Y Romanos es lo que habla, ¿verdad? La condición del hombre, porque esa es la condición del hombre. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. ¿Sí? El pecado, hermanos, nos trae muerte. ¿Sí? Dice la Escritura que en San Juan 10:10 dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. El enemigo de nuestras vidas un día nos ató, nos secuestró. Y mire qué feo nos trataba. ¿Cuánto dicen amén? No éramos dueños de nuestra propia voluntad. ¿Sabe usted eso? Pablo dice, el querer hacer lo bueno está en mí, pero el no poder hacerlo, dice. Lo que quiero hacer, no lo hago, pero lo que no quiero, eso hago. Y luego Pablo dice, bueno, encuentro que hay algo en mí, el pecado. Y Pablo revela pues que dice, en mí está el querer hacer el bien, pero no está el poder de hacerlo. ¿Por qué? Porque estábamos privados de nuestra voluntad. ¿Verdad que sí? Hacíamos lo malo aunque no lo queríamos hacer. El que tomaba lo hacía en contra de su voluntad, sabía que era malo, sabía que eso lo iba a llevar a destrucción de su cuerpo. El que fuma, el que droga, sabe que es malo, hermano. Es más, qué tremendo, ¿no? En la cajetilla le dice a usted que
le va a causar cáncer. ¿Y qué hacemos? De todo modo lo usa. ¿Sí? ¿Sabe que por el licor se han destruido hogares, se ha matado gente? ¿Sí? Pero sin embargo lo hace la gente. ¿Por qué? Porque está en una condición de muerte, una condición donde el enemigo lo ha atado, lo secuestró. ¿Sí? Está en contra de su voluntad. No lo quiere hacer, pero no lo puede hacer. Fíjese la condición del mundo, hermanos. Así éramos nosotros, así estábamos nosotros, porque venimos del mundo. Hicimos todo eso. ¿Dañaba a mi familia? Lo sabía, pero no había voluntad en mí, estaba atado. ¿Sí? El rescate. El secuestrador siempre pide un rescate por aquella persona. ¿Sí? Y hermanos, hay veces que piden un precio, wow, que la gente no puede. Oye, ¿cómo voy a dar? ¿Sí? ¿De dónde? Bueno, en esa condición que nosotros estábamos o está el mundo, hermanos, en esa condición de muerte, en esa condición que nosotros, el ser humano, ha estado desde Adán, hermanos, porque él nos heredó ese pecado. En esa condición aparece nuestro rescate. ¿Sí? Aparece nuestro libertador. Y dice Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar ¿qué? Su vida en rescate de muchos. El precio no lo podíamos pagar nosotros. No había manera. Muchos trataron, ¿verdad? Hermano, mire, puede que usted deje de tomar, de fumar, puede que usted deje de, ¿verdad? Hay grupos que se dedican a eso. Si tomaba un 6, le bajan a 4. Pero el pecado nadie se lo puede quitar, solo Dios. Y ese es el problema. Ese es el detalle. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y a eso vino Cristo Jesús. ¿Sí? Dice Apocalipsis, hermanos, que Él es el digno porque Él derramó su sangre por nosotros. El Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús, hermano, derramada en la cruz del Calvario, fue el precio que Dios pagó por nuestro rescate. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo podríamos saberle? Por eso es que, hermano, no hay cómo pagarle a Dios por lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? No. ¿Con qué le pagaremos? Si Él dio su vida, hermanos, dice que Él dio su vida por nosotros. Sencillo. ¿Sí? El mal que, hermano, ese es el mal que la humanidad tiene y puede buscarle de diferentes maneras
Pero el único que puede pagar ese precio fue Jesús. Sí, es el único. Dice, segunda de Timoteo, vaya a segunda de Timoteo 2:6. Segunda de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo ¿en qué? En rescate por todos. El cual a sí mismo se dio. Jesús se dio voluntariamente por nosotros. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo por mí mismo. Qué hermoso, ¿eh? No lo forzaron, no vino a morir porque quizás el Señor le dijo, el Dios Padre le dijo, tienes que, no, Él dice, yo pongo mi vida por vosotros. En esta mañana, mire, hay veces que nos olvidamos, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Que se olvida. Y hay veces que no entendemos el precio que Dios pagó por nosotros. Óigame, el precio fue su Hijo. Fíjate lo que tú y yo valemos delante de Dios. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Así Dios nos ama. Él, dice la Escritura que Él dio, dice, el que no escatimó a su propio Hijo. Fíjese, no se le reservó a su propio Hijo, sino que lo dio, hermanos, en rescate de muchos. En esta mañana hay mucha gente que lo rechaza, hay gente que se burla, ¿verdad? Cuando uno le habla del Señor, unos dicen, se burlan, hermano. Otros, aunque no lo dicen en su vocabulario, lo rechazan, pero ellos, sus actos, no quieren de Jesús. Porque no han entendido qué tan gran precio dio Dios por nosotros. ¿Sí? Por eso Jesús vino, para eso Jesús vino, para dar su vida por la mía, para dar su vida por la tuya. En esta mañana, Cristo te ama y Cristo quiere pagar, no quiere, ya pagó el precio por ti. Mire, para terminar, este versículo que leemos en Marcos, viene el contexto de aquel hombre chaparrito, Zaqueo, un hombre que nadie lo quería, era judío, cobrador de impuestos, era un traidor, era un hombre que nadie quería decirle la palabra, era un hombre que no valía nada delante de la gente, porque aparte de cobrador de impuestos era un ladrón. En ese contexto sale esto, que el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido y a dar su vida en rescate de muchos. No le hace la posición, el lugar como estés, ¿qué has hecho? Dios vino a dar su vida por ti. Esta mañana, ¿por qué no cierras sus ojos?